Bienvenidos, queridos amigos, a este espacio donde cada palabra busca encender en el corazón una chispa de luz, un eco suave de aquello que el cielo aún susurra sobre la humanidad. Me alegra profundamente que estés aquí, dispuesto a escuchar un mensaje que no pretende asombrar con misterios oscuros, ni con visiones de juicio, sino recordar el milagro más tierno y luminoso que el cielo ha entregado al mundo. Gracias por acompañarnos, por dejar tu like, por comentar y por suscribirte para que esta comunidad siga creciendo en esperanza. Hoy abrimos juntos una puerta hacia una de las noches más hermosas de la historia. Una noche donde lo eterno se inclinó hacia lo frágil y la esperanza se hizo carne para tocar la vida humana de una manera que aún sigue transformando corazones. Y si te dijera que la Navidad no comenzó con el sonido de trompetas celestiales, ni con grandes manifestaciones visibles, sino con un susurro casi imperceptible en el corazón de una joven que escuchó a un ángel anunciar que la gracia había decidido tener rostro humano. Podrías imaginar la profundidad de ese instante, porque antes de que hubiera pesebre, estrellas, pastores o cantos, hubo un sí pronunciado en la intimidad de una fe humilde, un sí que abrió camino para que el amor eterno se hiciera pequeño, para que Dios escogiera habitar entre nosotros no desde la distancia del cielo, sino desde la cercanía cálida de la vida cotidiana. La Navidad no fue un acto grandioso envuelto en glorias terrenales, sino un gesto silencioso que reveló cómo Dios se acerca, sin imposición, sin fuerza, sin exigencias, sino como un niño que pide ser sostenido, como una luz suave que pide ser acogida, como una presencia que llama sin obligar. Y si te dijera que ese es el verdadero milagro, que el cielo podría haberse manifestado con poder avasallador, pero decidió revelarse desde la ternura, lo creerías. Porque en un mundo acostumbrado a la dureza, la fragilidad del niño de Belén fue la revolución más profunda, la revolución del amor que se entrega sin pretensiones, del amor que no busca ser temido, sino recibido. Aquella noche, Belén estaba llena de viajeros cansados, de voces mezcladas con el ruido de animales, de puertas que se cerraban y pasos que apresuraban el ritmo de la vida. Nadie imaginaba que el acontecimiento más grande estaba sucediendo lejos del bullicio, en un lugar donde la pobreza se mezclaba con el olor a heno y la delicadeza de un nacimiento humilde. Y si te dijera que así es como la esperanza suele entrar en la vida, en los lugares menos esperados, en los momentos de mayor cansancio, en las horas donde parece que el mundo sigue sin mirar hacia lo esencial, ¿te sentirías identificado? Porque la Navidad continúa sucediendo cada vez que la luz encuentra un corazón dispuesto en medio del ruido. En ese establo, bajo el cielo silencioso de Judea, la esperanza descendió no como una idea abstracta, sino como un ser vivo, como un niño que respiraba por primera vez el aire de un mundo golpeado por la injusticia, el dolor y la soledad. Y si te dijera que ese niño representa la certeza de que Dios nunca ha renunciado a la humanidad, ¿cuánta paz traería eso a tu alma? Porque ese llanto débil que rompió la noche marcó también el inicio de un abrazo eterno, un abrazo destinado a envolver a todo aquel que sienta que su vida está demasiado oscura para la luz. La Navidad nos recuerda que Dios no llega cuando todo está ordenado, sino cuando más necesitamos ser encontrados. No llega a los palacios, sino a los corazones abiertos. No se impone a los poderosos, sino que se entrega a los humildes. No busca espectadores admirados, sino almas dispuestas a acogerlo incluso en la fragilidad de un pesebre. Y si te dijera que esa es la invitación de esta noche, que permitas que la esperanza se haga carne también en tu vida, ¿estarías dispuesto a abrir ese espacio? Quédate hasta el final de este mensaje,
Comparte esta verdad con alguien que lo necesite. Comenta lo que la Navidad significa para tu corazón y suscríbete para seguir caminando juntos en esta luz. Porque hoy recordaremos no solo un acontecimiento histórico, sino la certeza de que la esperanza descendió para quedarse, para habitar, para transformar, para acompañar cada paso de quienes aún buscan un destello de cielo en medio de la tierra. Bloque 2. La luz que descendió para abrir caminos en el corazón humano. Para comprender lo que realmente sucedió en la primera Navidad, debemos detenernos en la imagen más simple y a la vez más poderosa de aquella noche. Una luz que descendió suavemente sobre un mundo cansado. Una luz que no cegó ni asustó, sino que abrió caminos silenciosos en el corazón humano. Caminos que hasta entonces parecían cerrados por el peso de las cargas, las heridas y los años de silencio interior. Y si te dijera que esa luz sigue descendiendo hoy, no en forma de un destello visible, sino como una paz que toca la vida en los momentos en que más se necesita, ¿podrías reconocerla en tu propia historia? Porque la Navidad no es solamente un recuerdo. Es una presencia que continúa buscando espacio en cada alma que anhela esperanza. Los pastores que estaban en el campo fueron los primeros en ver esa luz. No eran hombres influyentes, no tenían posiciones elevadas, no eran expertos en la ley ni líderes del pueblo. Eran personas sencillas, acostumbradas a las noches frías, al silencio, a la paciencia infinita de quien vela y espera. Y si te dijera que precisamente por eso el cielo los escogió, ¿lo creerías? Porque la luz se revela primero a los que permanecen despiertos, aun cuando otros duermen, a los que no temen la noche, porque saben que la vida no se define por la oscuridad que los rodea, sino por la esperanza que llevan dentro. Aquellos hombres, sorprendidos por el resplandor que rompió el cielo, escucharon una noticia que no estaba destinada a los poderosos. Hoy les ha nacido un Salvador. Pero más que un anuncio, fue un abrazo que descendió sobre su cansancio. La luz que ellos vieron no era una ilusión ni un espectáculo celestial para entretener. Era una confirmación de que Dios mira a los olvidados, a los que se sienten pequeños, a los que están luchando silenciosamente con sus propias cargas. Y si te dijera que la Navidad es precisamente eso, la certeza de que el cielo se acuerda de ti incluso cuando crees que nadie más lo hace, ¿cómo cambiaría tu forma de ver esta fecha? Porque la luz que descendió aquella noche no buscaba multitudes, buscaba corazones. Mientras tanto, en el establo, la escena era tan humilde que muchos habrían pasado de largo sin detenerse. María contemplaba al niño con una mezcla de asombro y serenidad, como quien comprende que sostiene algo que no pertenece únicamente a sus brazos, sino al mundo entero. José, silencioso, guardaba en su corazón una responsabilidad que excedía toda comprensión humana, pero la abrazaba con la fe del que sabe que Dios nunca se equivoca cuando escoge. Y si te dijera que cada uno de nosotros está llamado a vivir algo similar, a sostener en la vida cotidiana la luz que se nos ha confiado, aunque parezca pequeña, aunque parezca frágil, aunque parezca insignificante, lo aceptarías, porque la esperanza suele nacer en gestos que no llaman la atención de nadie. La luz de la Navidad también alcanzó a los sabios del Oriente, hombres que habían dedicado su vida a observar señales en los cielos. Ellos vieron una estrella diferente, una que no seguía el curso habitual de los astros, una que parecía cargada de propósito, de dirección, de un sentido que superaba su entendimiento. Y si te dijera que esa estrella no los llamó para que admiraran un evento extraordinario, sino para que comenzaran un viaje que transformaría su vida, ¿lo creerías? Porque la Navidad siempre inicia un camino hacia la verdad,
hacia la humildad, hacia la luz que no se apaga con las estaciones del tiempo. Al llegar a Belén, los sabios no encontraron un palacio, como quizás imaginaron, sino un niño envuelto en sencillez. Y sin embargo, en ese instante, comprendieron que la grandeza de Dios no se mide por apariencias, sino por la profundidad del amor con que se entrega. Sus ofrendas no fueron regalos ceremoniales, sino símbolos de lo que ellos mismos entregaban: reconocimiento, adoración y entrega total. Y si te dijera que parte del secreto de la Navidad es aprender a ofrecerle a Dios no lo que es grande a nuestros ojos, sino aquello que nace del corazón, lo pondrías en práctica, porque la luz que descendió busca corazones que estén dispuestos a iluminar, no con grandeza, sino con verdad. Aquel niño acostado en un pesebre era la prueba visible de que Dios no se mantiene distante. La esperanza se hizo carne para caminar entre nosotros, para comprendernos, para acompañarnos en la fragilidad, para mostrarnos que no estamos solos en nuestras noches más difíciles. Y si te dijera que esa cercanía divina aún está disponible, ¿te permitirías creerlo? Porque la Navidad no es únicamente la historia del pasado, sino una invitación presente a dejar que esa luz encuentre espacio en los rincones donde más la necesitas. Por eso, mientras avanzamos en este mensaje, te invito a recordar que la luz que descendió en Belén sigue tocando vidas, sigue sanando heridas, sigue abriendo caminos, sigue devolviendo esperanza. No es un adorno, no es una emoción momentánea, sino un encuentro con lo eterno. Quédate con nosotros, comparte este mensaje con alguien que necesite luz y suscríbete para continuar descubriendo la profundidad de esta verdad que el cielo decidió revelar desde la ternura de un pesebre. Bloque 3. Cuando Dios se hizo cercano y la vida volvió a respirar esperanza. Para seguir comprendiendo la profundidad del misterio que envolvió la primera Navidad, debemos detenernos en una verdad que suele pasar desapercibida. Aquel niño que descansaba en un pesebre no vino solamente para cambiar la historia del mundo, sino para transformar la historia de cada corazón que alguna vez sintió que estaba caminando solo. Y si te dijera que el mayor milagro de Belén no fue la luz que descendió del cielo, sino la cercanía de un Dios que decidió hacerse accesible, ¿lo creerías? Porque el cielo pudo haberse manifestado desde lo alto con gloria inalcanzable, pero escogió la piel, la fragilidad, el susurro, el calor humano. Escogió nacer en medio de la vida cotidiana para que nadie pudiera decir que Dios está lejos. La Navidad nos enseña que la esperanza no cae como un rayo que lo transforma todo de inmediato, sino que llega como un niño que aprende a caminar, como una voz suave que se forma lentamente en nuestras propias historias. Y si te dijera que la esperanza crece en el interior del corazón de la misma manera en que Jesús creció en Nazaret, despacio, en silencio, con paciencia, ¿lo aceptarías? Porque muchos buscan en Dios una intervención repentina, pero la Navidad revela un Dios que se acerca paso a paso, que entra sin prisa, que conoce el ritmo de nuestras heridas y respeta el tiempo que el alma necesita para sanar. María guardaba cada detalle en su corazón. Ese pequeño gesto que menciona la Escritura revela un secreto poderoso. La esperanza se nutre de memoria. Ella sabía que aquel niño no era solamente su hijo, sino la promesa viva, el signo de que Dios cumple lo que promete, incluso cuando el proceso parece lento o confuso. Y si te dijera que también tú necesitas aprender a guardar las señales que Dios deja en tu historia, ¿lo harías? Porque todos recibimos pequeños destellos de luz en los días más oscuros, destellos que nos recuerdan que no estamos abandonados, que hay un propósito mayor en movimiento, aunque todavía no lo entendamos por completo.
José, por su parte, no pronuncia una sola palabra en los evangelios sobre la Navidad, pero sus actos hablan más fuerte que cualquier discurso. Él protegió, sostuvo, acompañó, creyó. Y si te dijera que muchas veces la fe se expresa más en acciones silenciosas que en palabras elocuentes, lo creerías. Porque la Navidad también honra la fidelidad discreta, esa que sostiene sin necesidad de aplausos, esa que ama en lo cotidiano, esa que mantiene viva la luz donde nadie más la ve. El pesebre, con su fragancia de heno y tierra, no representó pobreza, sino accesibilidad. No fue un signo de abandono, sino un signo de apertura. Si hubiera nacido en un palacio, pocos podrían acercarse, pero en un establo todos estaban invitados. Y si te dijera que ese es el mensaje profundo del nacimiento, que la esperanza no se reserva para los fuertes ni para los perfectos, sino para quienes se acercan con sinceridad, lo creerías. Porque la Navidad derriba muros, abre caminos y recuerda que nadie está demasiado roto o demasiado lejos para recibir la luz. Los pastores llegaron primero, y ese detalle enseña algo hermoso. Dios se revela primero a quienes tienen el corazón dispuesto, no a quienes tienen mayor conocimiento o mayor posición. Ellos no sabían interpretar profecías ni tenían linaje importante, pero tenían apertura, tenían hambre de algo más. Y si te dijera que la apertura es la puerta más grande hacia la esperanza, te permitirías abrirte un poco más, porque la luz nunca entra por la fuerza, entra por invitación. Cuando los sabios llegaron después de un largo viaje, encontraron al niño y se postraron. Ellos habían visto señales, habían recorrido caminos, habían confiado en una estrella que parecía guiarlos hacia algo más grande que ellos mismos. Y si te dijera que muchas veces la esperanza exige un viaje, ¿lo comprenderías? Porque no todo se revela de inmediato. Hay estrellas que nos conducen, hay distancias que debemos recorrer, hay pasos que requieren fe, aun cuando no vemos el final del camino. Aquel niño era Dios, acercándose al mundo con un rostro humano. Dios, revelándose no como juez, sino como abrazo, no como fuerza avasalladora, sino como consuelo que toca el alma desde dentro. Y si te dijera que la Navidad revela un Dios que prefiere la ternura a la intimidación, la cercanía a la distancia, la misericordia al temor, te permitirías creer que Él también quiere caminar contigo en ese mismo espíritu. Porque la verdadera Navidad no habla de un Dios que exige, sino de un Dios que se entrega. Y mientras la noche avanzaba y los corazones comenzaban a despertar, la esperanza entró en la historia para quedarse. Aquel niño creció, vivió entre la gente, tocó vidas, lloró con los que sufrían, se alegró con los que celebraban, caminó por sendas polvorientas, llevó palabras de vida a los desanimados y mostró que el amor no era una idea, sino una forma de vivir. Y si te dijera que la Navidad te invita a permitir que esa misma esperanza encuentre espacio en tu día a día, ¿lo aceptarías? Porque el milagro de Belén no fue un evento aislado, fue un puente entre Dios y la humanidad, un puente que sigue abierto para quien decida cruzarlo. Bloque 4. Cuando la luz de Belén comenzó a sanar lo que el mundo había perdido, para seguir adentrándonos en la profundidad de lo que la Navidad realmente significó, debemos detenernos en algo que muchas veces se menciona, pero pocas veces se comprende. La luz que descendió en Belén no vino solamente a iluminar un momento histórico, sino a sanar una herida que llevaba siglos abierta en el corazón humano. Una herida que había dejado a generaciones enteras buscando sentido en lugares donde no lo encontraban, intentando llenar vacíos con fuerzas que se agotaban, caminando bajo un cielo que parecía callado. Y si te dijera que esa luz no solo iluminó un establo, sino que comenzó a restaurar lo que la humanidad había perdido desde sus orígenes, lo creerías.
porque el pesebre fue el punto donde la esperanza tocó la herida más profunda de la existencia humana, la soledad espiritual. La primera Navidad responde a una pregunta que todos llevamos dentro, aún sin decirla. ¿Dios todavía se acuerda de nosotros? Y si te dijera que la respuesta estuvo envuelta en pañales, descansando en el regazo de una joven sorprendida por la gracia, ¿cómo resonaría eso en tu alma? Porque la presencia del niño Jesús no fue un acto decorativo, fue la declaración más tierna de amor jamás pronunciada. Un estoy contigo eterno dirigido a un mundo que había olvidado cómo escuchar la voz del cielo. Belén se convirtió en el lugar donde lo distante se volvió cercano, donde lo eterno se hizo abrazo, donde lo imposible se hizo presente. Los pastores fueron testigos de cómo esa luz transformó el aire mismo. La Escritura dice que el cielo se abrió sobre el campo donde ellos cuidaban sus rebaños y una gloria inesperada los rodeó. Pero esa gloria no los paralizó, no los condenó, no los llenó de temor, sino que los llevó a moverse, a buscar, a encontrar. Y si te dijera que la Navidad también te invita a moverte, a levantarte de tus propios campos de cansancio y caminar hacia la luz que te llama por tu nombre, ¿te atreverías a dar ese paso? Porque la esperanza nunca llega para quedarse distante. Siempre te invita a avanzar hacia un encuentro que transforma. El mensaje que los ángeles proclamaron fue sencillo y profundo: paz en la tierra. Y si te dijera que esa paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos, ¿lo aceptarías? Porque muchos esperan que la Navidad elimine dificultades, cuando en realidad lo que ofrece es algo mucho más poderoso: compañía en medio del dolor, luz en medio del desconcierto, consuelo en medio de la incertidumbre. La paz que nació en Belén no prometió un mundo sin lágrimas, prometió un amor que acompañaría cada lágrima con propósito. Mientras en el establo la vida comenzaba su primer latido divino en forma humana, el mundo seguía atrapado en sus preocupaciones. No hubo multitudes rodeando el lugar, no hubo protocolos, no hubo ceremonias grandiosas. Y si te dijera que eso fue intencional, que Dios quiso que el milagro fuera accesible para todos, incluso para los que nunca se sienten dignos de algo grande, ¿lo creerías? Porque la Navidad nos enseña que la gracia no se impone desde lo alto, sino que se siembra en lo humilde, en lo sencillo, en lo cotidiano. Allí donde nadie esperaría encontrar a Dios, Él decide manifestarse. Los sabios de Oriente, después de un largo viaje, se encontraron con un niño que no tenía la apariencia de un rey terrenal, pero cuyo silencio tenía más autoridad que cualquier palabra humana. Ellos lo reconocieron y se postraron no por obligación, sino porque su espíritu percibió lo que los ojos no podían comprender. Y si te dijera que la Navidad también te invita a reconocer la presencia de Dios en lo que parece pequeño, en lo que parece débil, en lo que parece ordinario, ¿cómo cambiaría eso tu manera de mirar la vida? Porque lo divino suele esconderse en detalles que el mundo no valora. Aquel niño no habló, pero dijo todo lo necesario. No caminó, pero abrió caminos. No levantó una mano, pero levantó corazones. Y si te dijera que hasta hoy la esperanza sigue llegando de esa forma suave, silenciosa, sin imponerse, esperando ser acogida, ¿te abrirías un poco más a ella? Porque la luz de Belén no busca espectadores, busca almas dispuestas a creer que aún es posible comenzar de nuevo. La Navidad es, en esencia, el recordatorio de que la vida puede renacer incluso en los lugares donde parece que ya no hay espacio para la alegría. El niño en el pesebre es la prueba viva de que Dios no ha terminado con nosotros, que Él no se rinde con la humanidad, que sigue sembrando amor donde la tierra parece árida, que sigue iluminando noches donde el corazón ya no espera amanecer.
Y si te dijera que esta misma luz está buscando ahora tu historia, tu hogar, tu silencio, ¿lo dejarías entrar? Porque la esperanza que nació en Belén no tiene fecha de caducidad. Sigue viva, sigue presente, sigue llamando. Bloque 5. El Dios que aprendió nuestro camino para enseñarnos a caminar con esperanza. Para comprender plenamente la hondura de lo que sucedió en la Navidad, debemos mirar un detalle que a menudo pasa desapercibido, pero que contiene una de las verdades más bellas de la fe. Aquel niño que descansaba en un pesebre no vino solo a revelar a Dios, sino también a revelar al hombre, a mostrar lo que la vida puede llegar a ser cuando es tocada por la esperanza. Y si te dijera que Dios decidió aprender nuestro camino para enseñarnos a caminar con nuevo sentido, ¿lo creerías? Porque la encarnación no fue únicamente un milagro divino, fue también un acto humano, una elección de compartir nuestras jornadas, nuestras luchas, nuestras búsquedas, nuestras alegrías más simples y nuestras preguntas más profundas. La Navidad nos muestra que Dios no se limitó a observar la existencia humana desde la distancia, sino que eligió entrar en ella desde el principio, desde la fragilidad, desde la dependencia, desde la vulnerabilidad que todos conocemos. Él no apareció como un adulto fuerte y seguro, apareció como un niño que necesitaba ser alimentado, abrazado, cuidado. Y si te dijera que ese gesto redefine por completo nuestra imagen de Dios, ¿lo aceptarías? Porque un Dios que se hace niño es un Dios que se acerca sin miedo, que baja al nivel del corazón humano, que no exige perfección para amar, sino que ama para ir transformando poco a poco con paciencia infinita. Jesús aprendió a caminar como nosotros aprendemos, tambaleándose primero, afirmándose después. Aprendió a hablar, a relacionarse, a trabajar con sus manos, a convivir con la gente común. Y si te dijera que en cada uno de esos pasos Dios estaba diciendo: conozco tu camino, lo he recorrido contigo, ¿cómo resonaría eso dentro de ti? Porque el pesebre no es solo un símbolo tierno, es una declaración espiritual de acompañamiento. La Navidad nos enseña que no hay paso humano que Dios no haya querido habitar, no hay emoción que Él no haya tocado, no hay debilidad que Él no haya conocido desde dentro. Mientras Jesús crecía en Nazaret, la esperanza crecía con Él. Su risa, sus preguntas, su manera de mirar la vida, su sencillez, todo en Él anunciaba un modo distinto de existir, un modo en el que lo divino y lo humano podían convivir sin conflicto. Y si te dijera que ese es el verdadero regalo de la Navidad, ¿lo creerías? Porque Dios no vino a imponernos un camino imposible, vino a mostrarnos un camino vivible, un camino lleno de misericordia, de verdad, de compasión, de propósito. Él vivió entre nosotros para demostrar que la espiritualidad no es un lugar distante, sino una forma nueva de mirar lo cotidiano. María y José fueron testigos silenciosos de este crecimiento, y en sus manos Dios puso la responsabilidad más delicada: custodiar la esperanza mientras aprendía a caminar. Ellos no eran perfectos, no eran extraordinarios, no eran figuras intocables, eran personas reales que amaron con sinceridad, que obedecieron incluso cuando no entendían del todo, que creyeron aún cuando el camino parecía incierto. Y si te dijera que la Navidad también honra la fe imperfecta, la fe que no sabe todas las respuestas, pero que se atreve a seguir adelante, te sentirías acompañado, porque el cielo nunca ha pedido que seamos héroes espirituales, solo que estemos dispuestos a sostener la luz que se nos confía. Los sabios que llegaron desde lejos también ofrecieron una lección profunda. Buscaron hasta encontrar. Podrían haberse rendido ante la distancia, ante la falta de señales claras, ante las dudas que cualquier ser humano tiene en un viaje largo.
Pero no lo hicieron. Su perseverancia los llevó al niño que cambiaría sus vidas para siempre. Y si te dijera que la esperanza requiere, a veces, justamente eso, no detener el paso, seguir aunque el camino no parezca sencillo, ¿lo aceptarías? Porque muchas veces la luz no se revela en un instante, sino en la fidelidad de seguir caminando. Aquel niño no solo representaba la presencia de Dios en la tierra, representaba la posibilidad de un corazón renovado, de una vida transformada desde dentro. Y si te dijera que la Navidad no es tanto un recuerdo como una invitación, ¿abrirías tu interior para que la esperanza renazca? Porque así como Jesús creció envuelto en cariño y simplicidad, también la esperanza crece en quien decide cuidar de ella, protegerla, alimentarla, darle espacio para florecer. La vida espiritual no se impone, se cultiva. El Dios que aprendió a caminar en nuestra tierra nos enseñó que la vida puede ser más profunda, más humana, más compasiva, más luminosa. La Navidad no es un adorno ni una emoción pasajera. Es una forma de entender que Dios no está lejos, que Él conoce nuestros silencios, nuestras incertidumbres, nuestros temores, nuestras pequeñas victorias. Y si te dijera que en cada paso que das, incluso en aquellos que parecen inseguros, Él ha decidido caminar contigo, ¿lo creerías? Porque el pesebre no fue solo un lugar en Belén, fue el inicio de un camino compartido, un camino donde la esperanza no está arriba ni afuera, sino aquí, en medio de la vida, en medio de lo que somos. Bloque 6. La esperanza que aprendió a habitar entre nosotros. Para continuar desentrañando el misterio amoroso de la Navidad, debemos mirar cómo la esperanza que descendió en Belén no se limitó a un instante glorioso, sino que comenzó a aprender a habitar entre nosotros, a caminar nuestras calles, a respirar nuestro aire, a compartir nuestras incertidumbres y alegrías. Y si te dijera que esa esperanza no vino solamente a revelarse, sino a convivir, ¿lo creerías? Porque el Dios que se hizo niño escogió no solo existir entre los hombres, sino vivir como uno de ellos, entrando en la trama cotidiana de la vida humana para demostrar que la luz no se impone desde afuera, sino que se enraiza desde dentro. El hogar de Nazaret se convirtió en el primer lugar donde la esperanza aprendió a formar parte de lo ordinario. Allí, entre las paredes simples de una casa humilde, Jesús vivió años silenciosos que la Escritura menciona apenas con pocas palabras, pero que contienen un significado inagotable. Y si te dijera que la Navidad continúa en esos silencios, ¿lo aceptarías? Porque la fe no se sostiene únicamente en momentos extraordinarios, sino en la presencia permanente y discreta que acompaña cada despertar, cada jornada, cada lucha invisible que cargamos. Dios decidió hacerse cercano para enseñarnos que lo sagrado también habita en lo cotidiano. María observaba cada gesto, cada aprendizaje, cada palabra nueva que brotaba de los labios del niño que llevaba en sí mismo el misterio eterno. Ella sabía que aquello que sostenía entre sus brazos no era simplemente una vida pequeña, sino una promesa viva, y aún así, el cielo la invitaba a caminar paso a paso, como cualquier madre, aprendiendo y enseñando al mismo tiempo. Y si te dijera que la Navidad honra también los procesos lentos, los crecimientos suaves, los avances que no se notan de inmediato, ¿lo creerías? Porque la esperanza no suele irrumpir como un trueno, sino germinar como una semilla que necesita cuidado. José, con su silencio fiel, enseñó a Jesús el valor del trabajo, de la responsabilidad, del compromiso. La esperanza aprendió a sostener herramientas, a lijar madera, a crear cosas que servirían a otros. Y si te dijera que esa imagen contiene una verdad profunda, ¿la abrazarías? Porque Dios no vino a desentenderse del mundo, sino a participar de él, a dignificar la vida humana desde adentro,
mostrándonos que cada gesto puede ser un acto de amor, que cada esfuerzo cotidiano puede convertirse en una ofrenda cuando se realiza desde el corazón. La Navidad también nos enseña que la vida común no es un lugar vacío, sino un lugar donde Dios se revela de formas inesperadas. Los vecinos de Nazaret veían a Jesús crecer sin comprender la magnitud de lo que estaban presenciando. Para ellos era un niño más, un joven más, un aprendiz que corría por las calles polvorientas. Y si te dijera que esa normalidad aparente es parte esencial del misterio, ¿lo aceptarías? Porque Dios quiso mostrar que la esperanza puede habitar sin ostentación, que la luz puede mezclarse con la vida sin necesidad de grandes anuncios, que lo divino puede ser tan cercano que pase desapercibido si no estamos atentos. La Navidad nos invita a descubrir lo sagrado en lo simple, a despertar los sentidos espirituales para reconocer a Dios donde otros solo ven rutina. La esperanza que nació en Belén creció escuchando risas y silencios, compartiendo mesas humildes, viendo cómo la gente lidiaba con sus propias cargas. Jesús conoció la alegría de los encuentros sinceros y la tristeza de la incomprensión. Conoció el cansancio después de un día largo y la satisfacción de servir. Y si te dijera que el cielo quiso experimentar todo eso para que tú supieras que no estás solo en lo que vives, ¿lo creerías? Porque la Navidad rompe la idea de un Dios distante y la reemplaza con la certeza de un Dios que comprende desde dentro lo que significa ser humano. A través de cada año silencioso en Nazaret, la esperanza fue tomando forma en la humanidad de Jesús, preparando su corazón para acompañar, consolar, abrazar, levantar a los que estaban heridos. La Navidad no es tanto el nacimiento como el inicio de una vida que sería entregada totalmente al amor. Y si te dijera que ese es el verdadero mensaje, que Dios eligió estar con nosotros para mostrarnos cómo amar mejor, ¿lo aceptarías? Porque la luz que descendió no vino a iluminar solamente desde lo alto, sino a encender el corazón humano con una ternura que transforma. La esperanza aprendió nuestros pasos para caminar junto a nosotros. Aprendió nuestras palabras para hablarnos desde adentro. Aprendió nuestras lágrimas para acompañarnos en ellas. Aprendió nuestras búsquedas para guiarnos hacia la plenitud. La Navidad inaugura un camino en el que Dios no solo nos mira, sino que nos acompaña. Y si te dijera que esa compañía sigue viva hoy, en cada instante en que sientes un consuelo inesperado, una fuerza que no sabías que tenías, una paz que no puedes explicar, ¿lo reconocerías como parte de esa luz que comenzó a brillar en Belén? Porque la esperanza, una vez que aprendió a habitar entre nosotros, decidió quedarse, no como un recuerdo, sino como una presencia constante que invita, abraza, sostiene y renueva. La Navidad nos recuerda que Dios eligió estar cerca, no por un momento, sino para siempre. Y ese es el milagro que continúa transformando el mundo, un corazón a la vez. Bloque 7. Cuando la luz comenzó a transformar los corazones desde dentro. A medida que avanzamos en esta reflexión sobre la Navidad, necesitamos mirar con más profundidad lo que aquella luz comenzó a producir dentro del corazón humano. Porque el milagro de Belén no consistió solo en un acontecimiento externo, ni en un signo visible en el firmamento, ni en la belleza poética de un niño envuelto en telas. El verdadero milagro ocurrió cuando esa luz empezó a transformar por dentro a quienes se permitieron acercarse. Y si te dijera que el nacimiento de Jesús inauguró una manera nueva de sentir, pensar y vivir, ¿lo creerías? Porque la esperanza no se limitó a iluminar el mundo, sino que empezó a encender algo en el interior de cada persona que le abrió un espacio.
La Navidad nos recuerda que la transformación profunda no llega a través de exigencias ni imposiciones, sino a través de una presencia silenciosa que toca el alma sin violentarla. María experimentó esa transformación desde el primer momento. Ella no solo llevó al Hijo de Dios en su vientre, también lo llevó en su corazón. Sus pensamientos, sus decisiones, su modo de relacionarse con la vida adquirieron una nueva profundidad. Y si te dijera que la esperanza hace lo mismo en nosotros, lo aceptarías, porque cuando permitimos que la luz entre, no cambia únicamente lo que hacemos, sino la manera en que vemos lo que hacemos. No elimina nuestras cargas, pero transforma la forma en que las sostenemos. José también vivió esta transformación. Él pasó del desconcierto inicial a una confianza madura y silenciosa. No hubo milagros espectaculares para convencerlo, no hubo señales extraordinarias que resolvieran todas sus dudas. Hubo, más bien, una invitación a confiar, a caminar sin certezas visibles, a sostener la esperanza incluso cuando no entendía el plan completo. Y si te dijera que la Navidad también te invita a confiar en medio de lo que no comprendes, lo creerías. Porque la esperanza verdadera no depende de tener todas las respuestas, sino de tener un corazón dispuesto a seguir aun cuando el camino parece oscuro. Los pastores, después de ver al niño, regresaron a su vida cotidiana, pero algo en ellos había cambiado. Ya no eran los mismos hombres que cuidaban rebaños bajo la noche fría. Habían sido tocados por la luz, y esa luz había dejado una huella que los acompañaría para siempre. Y si te dijera que la Navidad no elimina la rutina, pero la llena de significado, ¿lo aceptarías? Porque la esperanza no sustituye la vida, la dignifica. Nos enseña a ver belleza donde antes solo veíamos cansancio. Nos recuerda que lo sagrado puede manifestarse en lo común cuando el corazón está despierto. Los sabios también experimentaron esa transformación. Ellos habían emprendido un viaje siguiendo una estrella, pero regresaron siguiendo otra luz, una luz interior que había despertado en ellos al contemplar al niño. La Escritura dice que volvieron por otro camino, y si te dijera que esa frase no es solo geográfica, sino espiritual, ¿lo creerías? Porque nadie que se encuentra con la esperanza auténtica puede volver exactamente por el mismo camino. La Navidad tiene el poder de redirigir trayectorias, de inspirar decisiones nuevas, de revelar un sentido que antes estaba oculto por el ruido o el miedo. Pero la transformación más profunda ocurrió en la manera en que la humanidad comenzó a entender a Dios. Hasta entonces, muchos lo imaginaban lejano, inaccesible, envuelto en misterio impenetrable. Pero en Belén, Dios se volvió rostro, mirada, sonrisa, abrazo. Y si te dijera que esta imagen suave y cercana es la que puede sanar las heridas más profundas del alma, lo aceptarías. Porque no hay corazón que no necesite, en algún momento, sentir que no está solo, que es mirado con amor, que su fragilidad no es un defecto, sino un lugar donde Dios puede habitar con ternura. Jesús creció llevando consigo esta misión silenciosa, revelar que Dios no está esperando que seamos perfectos para acercarse, sino que se acerca para enseñarnos a vivir con más amor, más paciencia, más compasión. La esperanza que nació en Belén no vino a exigir santidad inmediata, vino a cultivar una transformación gradual, respetuosa, humana. Y si te dijera que la Navidad te invita a permitirte crecer a tu propio ritmo, ¿lo creerías? Porque Dios no se decepciona de nuestros procesos, Él los acompaña. A lo largo de su infancia, su adolescencia y su juventud, Jesús fue absorbiendo todo lo que hacía humana la vida: la risa, el dolor, la espera, las conversaciones sencillas, el trabajo manual, la amistad, la soledad, los silencios. Y cada una de esas experiencias se convertiría después en la base de su manera de amar.
La Navidad es el inicio de este aprendizaje divino humano que culminará en una vida entregada por completo al otro. Y si te dijera que Dios aprendió nuestra vida para enseñarnos a vivir la nuestra con más autenticidad y propósito, ¿lo creerías? La luz de Belén no transformó el mundo en un instante, pero comenzó a transformarlo en profundidad. La Navidad sigue haciendo lo mismo hoy. La esperanza que se hizo carne busca corazones donde habitar, busca historias que iluminar, busca vidas que restaurar. Y si te dijera que esa luz también está tocando tu historia, aún en los lugares que intentas ocultar, ¿te atreverías a dejarla entrar? Porque la transformación verdadera no ocurre por esfuerzo, ocurre por encuentro. Bloque 8. Cuando la esperanza empezó a reparar lo que el corazón había olvidado. Para continuar avanzando en esta travesía espiritual por la Navidad, debemos detenernos ahora en el efecto silencioso que la esperanza comenzó a producir en las partes más ocultas del corazón humano. Porque la luz que descendió en Belén no vino solamente a iluminar el mundo exterior, sino a encender rincones internos que la vida había ido apagando con el tiempo. La capacidad de confiar, de amar sin miedo, de creer que aún es posible volver a empezar. Y si te dijera que el nacimiento de Jesús despertó memorias profundas que la humanidad había olvidado, ¿lo creerías? Porque el pesebre no fue solo un lugar físico, fue también un símbolo del espacio vacío dentro de cada persona que anhela ser llenado por algo verdadero. La Navidad nos recuerda que el corazón humano, aun cuando parece endurecido o cansado, conserva siempre una grieta por donde puede entrar la luz. Esa grieta no es debilidad, es nuestra humanidad, nuestra capacidad de ser tocados por la belleza, por la compasión, por la verdad. María comprendió esto cuando acarició el rostro del niño. Sintió que Dios estaba reparando algo que no podía explicarse con palabras. Y si te dijera que Dios sigue reparando corazones de la misma manera, suavemente, desde dentro, sin forzar nada, ¿lo aceptarías? Porque la esperanza no irrumpe como un vendaval, sino como un aliento que despierta lo que parecía dormido. José también lo experimentó. La responsabilidad que llevaba sobre sus hombros no fue un peso, sino un camino hacia una confianza más profunda. Él descubrió que la vida adquiere un sentido nuevo cuando se vive acompañando algo que es más grande que uno mismo. Y si te dijera que la Navidad te invita a abrazar ese tipo de sentido, ¿te atreverías a permitir que la esperanza dé forma a tu propósito? Porque hay decisiones que no se sustentan en certezas, sino en amor. José no entendió todo, pero eligió amar, y esa elección reparó algo esencial en él. Los pastores, al volver a sus campos, llevaban una luz nueva sobre ellos. No cambiaron de oficio, no recibieron privilegios, no se convirtieron en figuras importantes, pero sus almas habían sido tocadas por una presencia que les devolvió la capacidad de asombro. Y si te dijera que el asombro es uno de los primeros signos de la esperanza, ¿lo creerías? Porque cuando alguien vuelve a maravillarse por lo simple, por lo pequeño, por lo cotidiano, significa que algo en su interior está sanando. La Navidad nos enseña que la vida no necesita grandes milagros para ser hermosa. Basta con que la luz encuentre dónde asentarse. Los sabios, por su parte, regresaron por otro camino, no solo porque evitaron a Herodes, sino porque sus corazones ya no eran los mismos. Ellos habían visto al niño, habían experimentado una verdad que sobrepasaba su conocimiento intelectual. Habían sido tocados por una humildad que los desarmó. Y si te dijera que la Navidad también nos invita a regresar por otro camino, ¿lo aceptarías? Porque después de encontrarnos con la esperanza, no podemos volver exactamente igual al lugar de donde venimos. Algo en nosotros cambia de dirección, aun si seguimos en la misma vida.
El niño en el pesebre representaba más que un nacimiento. Representaba un recordatorio de que la vida no está perdida, de que el amor sigue siendo posible, de que las heridas pueden cicatrizar, de que lo frágil no es sinónimo de derrota, sino de espacio para que Dios se manifieste con ternura. Y si te dijera que la fragilidad es uno de los lugares donde la esperanza más brilla, ¿lo creerías? Porque el pesebre enseña que la presencia divina no necesita grandeza para habitar, solo disponibilidad. A medida que Jesús crecía, la esperanza también crecía. Sus pasos, su risa, su mirada fueron restaurando en quienes lo rodeaban la capacidad de imaginar una vida más plena. Él no llegó con discursos complicados ni con imposiciones duras. Llegó con gestos humanos, con una atención que escuchaba, con una delicadeza que tocaba, con una mirada que reconocía. Y si te dijera que la Navidad te recuerda que la transformación comienza por recuperar la humanidad, ¿lo aceptarías? Porque a veces la mayor sanación consiste simplemente en volver a sentir, volver a confiar, volver a abrir el corazón donde antes estaba cerrado. La Navidad es un llamado a recordar quiénes somos y quién nos acompaña. Es el eco suave de un Dios que dice, estoy contigo, incluso en lo que no entiendes, incluso en lo que te duele, incluso en lo que crees que nadie ve. Y si te dijera que esta certeza tiene el poder de reparar lo que la vida quebró, ¿te permitirías creerlo? Porque la esperanza no es una emoción pasajera, es una presencia que reordena la vida desde adentro, que devuelve fuerza al cansado, claridad al confundido, paz al inquieto. El corazón humano fue creado para la luz, y cada Navidad esa luz vuelve a recordarnos que no importa cuán largas hayan sido las noches, siempre existe un amanecer dispuesto a tocarnos. La esperanza que nació en Belén sigue reparando lo que la vida fractura, devolviendo suavemente la capacidad de amar, de confiar, de comenzar de nuevo. Bloque 9. Cuando la esperanza comenzó a caminar con nosotros para sanar la vida. Para entender el alcance completo de la Navidad, necesitamos contemplar cómo la esperanza que descendió en Belén no se quedó estática en un pesebre, ni encerrada en un momento histórico, ni limitada a un relato que solo recordamos una vez al año. Esa esperanza comenzó a moverse, a caminar, a recorrer los senderos de la vida humana, tocando almas, despertando sentido, invitando a una transformación que no se impone, sino que florece suavemente en quien decide abrir el corazón. Y si te dijera que la Navidad no es el recuerdo de un nacimiento, sino el inicio de un acompañamiento eterno, ¿lo creerías? Porque la luz que se hizo carne no vino para observarnos desde lejos, sino para caminar con nosotros paso a paso. Jesús no creció aislado del mundo, caminó por los mismos caminos polvorientos que caminaban todos. Aprendió a escuchar antes de hablar, a mirar antes de enseñar, a comprender antes de corregir. Su presencia fue transformando lentamente a quienes lo rodeaban, y esa transformación no venía de un poder imponente, sino de una humanidad tan plena que revelaba el rostro de Dios. Y si te dijera que la Navidad te invita a vivir una humanidad más profunda, ¿lo aceptarías? Porque Jesús no vino a alejarnos de nuestra condición humana, sino a engrandecerla, a mostrar que en lo cotidiano hay oportunidades infinitas de amar, de consolar, de abrazar. La esperanza comenzó a caminar con cada persona que se acercaba a Él, con el enfermo que buscaba alivio, con el triste que buscaba consuelo, con el confundido que buscaba sentido. Pero incluso antes de su vida pública, mucho antes de que pronunciara palabras que transformarían generaciones, su sola presencia ya estaba sembrando algo nuevo. María veía crecer a su hijo y veía crecer con él
una forma diferente de mirar la vida. José sentía que cada día compartido era un recordatorio silencioso de que lo sagrado puede convivir con lo simple. Y si te dijera que la Navidad también busca transformar tu manera de mirar, ¿lo creerías? Porque creer no es solo aceptar una verdad, es adoptar una nueva perspectiva. Las relaciones humanas también fueron tocadas por esa esperanza. Quien caminaba con Jesús descubría que el amor podía ser más tierno, la paciencia más amplia, el perdón más profundo. Él enseñaba sin imponer, tocaba sin herir, hablaba sin juzgar, abrazaba sin condiciones. Y si te dijera que la Navidad celebra precisamente este estilo divino de amar, ¿lo aceptarías? Porque no se trata de una doctrina rígida, sino de una invitación a una vida más plena, más humana, más luminosa. El niño que nació en Belén creció para encender un modo de existir basado en la compasión. El corazón humano, tantas veces golpeado por decepciones, miedos y silencios, empezó a encontrar en Jesús una manera nueva de latir. Las dudas se volvieron más ligeras, las culpas menos pesadas, los vacíos menos oscuros. Y si te dijera que la esperanza actúa precisamente así, suavizando lo que parece imposible de sanar, ¿lo creerías? Porque la luz no viene a borrar la historia, sino a iluminarla, a dar sentido incluso a sus grietas, mostrando que nada está tan roto como para que Dios no pueda reconstruirlo con ternura. La Navidad también transformó la manera en que la humanidad entendía la cercanía divina. Antes, Dios parecía inaccesible, misterioso, distante. Pero en Jesús, Dios caminó entre nosotros. Compartió comidas, escuchó historias, lloró pérdidas, celebró alegrías, tocó manos, levantó rostros, acompañó la existencia humana con una cercanía que sanaba. Y si te dijera que esa cercanía sigue disponible hoy mismo, ¿lo creerías? Porque la Navidad es la certeza de que Dios no se retiró del mundo, sino que permanece presente en cada gesto de amor verdadero. La esperanza que comenzó a caminar en Belén también mostró que lo pequeño puede ser grande. Un niño cambió la historia. Una madre humilde se convirtió en testigo de lo eterno. Un carpintero silencioso se volvió guardián de lo sagrado. Unos pastores anónimos fueron los primeros mensajeros de la alegría. Y si te dijera que tú también formas parte de esta historia, ¿lo aceptarías? Porque la luz no busca escenarios grandiosos, busca corazones dispuestos, historias sinceras, manos abiertas para dar y recibir. La Navidad nos enseña que la vida puede ser más plena cuando permitimos que la esperanza camine con nosotros. No significa ausencia de dificultades, sino presencia de sentido. No significa que todo será fácil, sino que nada será enfrentado solo. Y si te dijera que esta esperanza está tocando tu vida ahora mismo, ¿la reconocerías? Porque a veces aparece en un consuelo inesperado, en un abrazo oportuno, en una palabra suave, en una fuerza interior que no sabías que tenías. La esperanza que nació en Belén no se aleja cuando crecemos. Crece con nosotros, acompaña nuestros aciertos y tropiezos, ilumina nuestros días y sostiene nuestras noches. Es una presencia que camina a nuestro lado para recordarnos que somos amados, que somos vistos, que somos acompañados. Y si te dijera que ese acompañamiento es el verdadero espíritu de la Navidad, lo abrazarías, porque la luz que nació en un pesebre quiso quedarse para siempre. No como recuerdo, sino como compañía viva. Bloque 10. Cuando la esperanza se hace hogar en el corazón y la Navidad se vuelve vida. Hemos llegado al final de este recorrido por la primera Navidad, pero no al final de la esperanza que nació en ella. Porque el verdadero clímax de esta historia no ocurrió en un establo, ni en las palabras de los ángeles, ni en el viaje de los sabios, sino en el instante en que la luz encontró un lugar dentro del corazón humano.
Y si te dijera que la Navidad no alcanza su plenitud cuando contemplamos el pesebre, sino cuando permitimos que la esperanza se haga hogar en nuestra vida, ¿lo creerías? Porque el niño que nació en Belén no vino solo para ser adorado a la distancia, sino para habitar en lo más profundo de nuestra existencia, donde cada emoción, cada recuerdo, cada herida y cada anhelo esperan ser tocados por su suavidad. La Navidad es el recordatorio de que Dios decidió quedarse, no como un concepto, no como una idea, no como una tradición, sino como presencia. Y si te dijera que esa presencia sigue buscándote incluso en los rincones donde piensas que no queda luz, ¿te sorprenderías? Porque Dios no se acerca únicamente a los momentos ordenados y felices. Él también entra en las zonas grises, en las habitaciones silenciosas del alma, en los lugares donde guardas lo que no puedes explicar. El niño del pesebre no teme la fragilidad, la abraza. No teme la oscuridad, la ilumina. No teme tus preguntas, las acompaña. El verdadero milagro es que la esperanza se hace carne cada vez que permitimos que su amor toque lo que creíamos intocable. María descubrió esto cuando aprendió a confiar incluso sin entenderlo todo. José lo descubrió cuando eligió amar más allá del miedo. Los pastores lo descubrieron cuando se atrevieron a caminar hacia la luz. Los sabios lo descubrieron cuando reconocieron la grandeza en la humildad. Y si te dijera que tú también puedes descubrirlo, lo aceptarías. Porque la Navidad no pide perfección, solo pide apertura. El niño que nació en Belén creció para revelar con cada gesto que Dios está más cerca de lo que imaginamos. Su mirada sanaba incluso antes de pronunciar palabras. Sus pasos traían alivio a los cansados. Su presencia levantaba al que se sentía invisible. Y si te dijera que esta misma presencia quiere acompañar tus pasos, lo creerías, porque la Navidad sigue siendo un camino, un viaje interior que nos invita a vivir con más ternura, más paciencia, más propósito. El Dios que se hizo humano para entendernos ahora, nos invita a aprender de Él, a vivir con ligereza en el alma y profundidad en el espíritu. La Navidad también nos enseña que la esperanza es un acto compartido. Así como María sostuvo al niño, también nosotros estamos llamados a sostener la luz que hemos recibido y ofrecerla al mundo a través de gestos simples, un abrazo sincero, una palabra que consuela, una escucha atenta, una presencia que no abandona. Y si te dijera que cada uno de estos gestos prolonga la Navidad más allá de diciembre, ¿lo creerías? Porque la esperanza no quiere ser celebrada solo en un día, quiere convertirse en estilo de vida, en atmósfera, en forma de amar. El pesebre nos recuerda que lo pequeño puede contener lo infinito, que la fragilidad puede ser morada de lo eterno, que la humildad puede revelar lo divino. Y si te dijera que también tú eres un pesebre elegido, un lugar donde Dios desea reposar su luz, ¿lo aceptarías? Porque Él no busca templos de grandeza, busca corazones disponibles. La Navidad es la confirmación de que Dios no se impresiona por lo que el mundo celebra, sino que se conmueve con lo que se entrega desde la sinceridad. Pero el cierre de esta historia no es una despedida, sino una invitación a permitir que la luz que nació en Belén siga creciendo dentro de ti, a llevar contigo la certeza de que no caminas solo, a recordar que la esperanza no es un sentimiento frágil, sino una presencia firme, a vivir cada día como quien sabe que Dios eligió compartir su vida con nosotros, no desde la distancia, sino desde la intimidad de un corazón que siente. Y si te dijera que ahora, mientras escuchas estas palabras, la esperanza te está buscando nuevamente, ¿lo creerías? Porque la Navidad se renueva cada vez que alguien decide abrir su alma y decir: aquí estoy, Señor, haz tu morada en mí.
De eso se trata este mensaje, de recordarte que la luz está viva, que la esperanza sigue llamando, que Dios sigue acercándose. Por eso, si este mensaje tocó tu corazón, te invito a compartirlo, a dejar tu comentario contando qué significa la Navidad para ti y a suscribirte a este canal para que más personas puedan descubrir esta luz que no se apaga. Porque cuando la esperanza se hace carne en un corazón, la Navidad deja de ser un recuerdo y se convierte en vida, en camino, en abrazo que sostiene. Y esa es, y siempre será, la verdadera magia de Belén.